Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 15 de noviembre del 2020 y estamos de regreso a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia ordinaria. Hablaremos del tema del compañerismo. Y para aquellos de ustedes que nos han estado escuchando, y no nada más hablo de los hermanos, sino de otras personas, porque sé que hay personas que nos escuchan en otros lugares, saben que hemos estado en esta serie del libro de los Hechos y esencialmente hemos estado mirando el comienzo de la iglesia, que comenzó el día de Pentecostés, posterior a la muerte y resurrección de nuestro Señor, a donde en ese lugar, en el aposento alto, vino el Espíritu de Dios, a donde se reunieron muchas personas y 3,000 personas se convirtieron, y ahí, en ese día, nació la iglesia. Pero antes vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este día, por la oportunidad de estar juntos. Te pedimos que a través de tu palabra nos fortalezcas, nos ayudes. Te agradecemos por darnos la oportunidad de estudiarla. Gracias por bendecirnos y ayudarnos. En Cristo Jesús te pedimos por los hermanos, por los pastores, por la gente que escucha tu palabra, por las autoridades de nuestros diferentes municipios. Gracias porque podemos confiar en ti. Te pedimos que nos ayudes a todos y nos bendigas, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Nos encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 2, y ahora nos presentan la vida de la iglesia. Ahora Pedro, el Espíritu Santo, ahora Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, va a ir a narrar la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya vimos que nace la iglesia y a partir de ese nacimiento empiezan a suceder unas cosas muy interesantes. El versículo 41 termina diciendo que aquellos que recibieron la predicación de Pedro, el evangelio, fueron bautizados, y ese día se agregaron 3,000 almas. Ese es el comienzo de la iglesia, es un boom. 3,120 personas creyendo en el Señor Jesucristo. Y ahí están, y dice el versículo 42 de Hechos capítulo 2, ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Luego el versículo 43 dice: todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y muchas señales. Todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes. Vendían todo lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Compartían la comida con sencillez y alegría, alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Lo que llama la atención cuando lees eso es la vida común y compartida. Todo está ligado al versículo 42 en la palabra comunión. Pero incluso el partimiento del pan alrededor de la mesa del Señor era una expresión de comunión. La oración es otra expresión de compañerismo. Todos los creyentes estaban juntos. En el versículo 44 incluso dice que mantenían sus posesiones como en un fideicomiso común. De modo que si alguien tenía una necesidad, con gusto vendían lo que tenían para dar al que lo necesitaba. Y continuaban todos los días con un solo pensamiento, en el templo. Partían el pan, comían en las casas, estaban ahí compartiendo las comidas juntos con alegría, con sinceridad de corazón. Esto es una comunidad de personas comprometidas entre sí. Y esa es la primera expresión de la vida de la iglesia. Es un compromiso mutuo. Y esto magníficamente está definido para nosotros en el capítulo 1, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 en adelante. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Lo voy a leer. Dice así: nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Ya sea judío o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. El cuerpo humano no está hecho de una sola parte, sino de muchas. Si el pie dijera: como no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Si el oído dijera: como no soy ojo, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír?
Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? Dios puso todas y cada una de las partes del cuerpo como Él quiso. Si todas las partes fueran la misma, entonces no sería cuerpo. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Y las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes que nos queremos mostrar, que no queremos mostrar, son las que tratamos con más modestia. Las partes más presentables no requieren que las cuidemos tanto. Pero Dios ha unido todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar a los demás. Si una parte sufre, todas sufren. Igualmente, si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. Esta es una metáfora magnífica que dice que todos compartimos una vida común bajo una misma cabeza, que es el Señor Jesucristo. Este es el carácter definitorio de la iglesia. Está marcado por su unidad, por su vida compartida, su comunidad. Es una palabra de compañerismo. El compañerismo es fundamental para la vida de la iglesia. El cristianismo no es un evento para espectadores que ocurre el domingo. Es una vida común y compartida con otros creyentes. Como iglesia de Cristo, somos una esposa. En la metáfora de las Escrituras, con un solo esposo. Somos un conjunto de ramas conectadas a una sola vid. Somos un rebaño con un pastor. Un rey con un reino. Una familia con un padre. Un edificio con un fundamento. Pero de manera única, introducido solo en el Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo es un cuerpo con una fuente de vida y una cabeza. Es nuestra identidad única. Somos organismos vivos que dependemos unos de otros. Comprender esta unidad básica es estratégico para vivir los principios del compañerismo en la vida de la iglesia. Pero debería funcionar en nuestra conducta con los demás. Tenemos una vida compartida. Tenemos una vida eterna compartida. Tenemos una fe compartida. Tenemos un amor compartido, derramado en nuestros corazones. Tenemos un propósito compartido que es la gloria de Dios. Y tenemos un ministerio compartido que es la proclamación del Evangelio y el avance del reino. Poseemos una verdad compartida, la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Poseemos un poder compartido, el Espíritu Santo. Somos literalmente el templo del Espíritu Santo, colectiva e individualmente. Eso es compañerismo y eso es lo que define la vida de la iglesia. Y tan pronto como nace la iglesia en el día del Pentecostés, esta unidad, esta comunidad, esta unicidad comienza a manifestarse. Por ejemplo, el verbo compañerismo en griego es koinos. Se usa más o menos 8 veces en el Nuevo Testamento. 7 de ellos se traduce como compartir. En otra ocasión es para participar, una participación común. Pero cuando ves el sustantivo compañerismo, que es koinonía, es una palabra familiar que se usa unas 30 veces. Lleva la misma idea. A veces traducido como compartir, a veces contribuir, a veces asociación, a veces participación. El concepto es muy claro entonces. Es participar, contribuir, compartir, vincularse en una asociación común. Una causa común. Parte de esa definición relacional del cristianismo es la imagen de Dios. Dios hizo al hombre a su propia imagen y Dios es un ser racional porque Dios es una Trinidad y Dios nos ha creado para las relaciones. Eso es parte de su imagen. Entonces, como vemos la iglesia en el libro de los Hechos, es intensamente relacional. Es como dije, es un evento que no es para espectadores, es decir, no es la salvación y luego estás solo para deambular a tu propia discreción. Cuando vienes a la salvación en Cristo, estás incrustado, por así decirlo, en una unión de vida común con todos los demás creyentes. Tan cierto como es, tan puramente como es, se revelan las Escrituras. Tengo que hacerte esta pregunta porque es muy importante. ¿Tú crees que esa es la visión evangélica contemporánea de la iglesia? Yo no lo creo. Creo que el mundo evangélico contemporáneo ha perdido esa gran realidad de la vida de la iglesia.
En parte, por supuesto, se debe a que el evangelismo de hoy atrae a las personas sobre la base de lo que quieren. Entonces comienzan por ver el cristianismo como algo que les va a dar lo que quieren. Pero eso no te permite sacrificar tu vida por las necesidades de los demás. Es lo opuesto a eso. Es la autocomplacencia narcisista, más ensimismada, más individualista, más moralmente relativa, más autoritaria. Eso es mortal. La verdad es que duele, porque cuando te pones a pensar en eso, pones a estudiarte acerca de cómo fue la iglesia en su nacimiento y todo lo que hacían, nos damos cuenta que se ha perdido mucho de eso. Y lamentablemente se ha perdido incluso en nuestra iglesia. Tú que me escuchas y que eres de otra iglesia, tal vez, piénsalo por un momento. Tal vez en tu iglesia no hay esta unidad también. Pero no se trata solamente de reflexionar y de darse cuenta que esto no es un espectáculo como tal, como dijimos, a donde tú nada más vas y participas, sino es algo a donde a donde no participas, sino más bien tienes que participar, donde tienes que estar. La iglesia evangélica durante décadas ha estado tratando de darle a la cultura lo que quiere y ha creado un mundo en el que dominan sus propios deseos. ¿Qué quiere la gente? Piénsalo por un momento. Muchos quieren privacidad, quieren comodidad, quieren un compromiso muy esencial o muy bajo, quieren el anonimato, quieren la irresponsabilidad y sobre todo quieren autopromoción y autorrealización. La vida de la iglesia es víctima de este seductor diseño propio. Por ejemplo, la gente dice, es que a veces es tan difícil encontrar una iglesia. Conozco a varios así. Lo dicen porque quieren una iglesia a su modo, como tener una lista de reproducción, como cuando tienes en tu teléfono una lista de likes que dices, eso es lo que más me gusta, una lista de producción, con los sermones que ellos quieren escuchar, a donde asistes con tus propios amigos. No van a una iglesia porque no se sienten cómodos, porque podrían encontrarse con alguien que les cae mal, con un enemigo. Incluso podrían encontrarse con alguien al que ellos consideran repugnante. Es posible que escuchen un mensaje de un predicador que no dice lo que ellos quieren escuchar. Y lo peor de todo, es posible que tengan que escuchar himnos antiguos. Entonces, ¿qué conclusión sacas de todo esto? Obtienes una generación de personas que sienten que tienen el derecho al mundo de la forma en que lo quieren. Y ese es el mundo que han creado para sí mismos. Y ahí es donde viven y no pueden romperlo. Y los líderes evangélicos no se dan cuenta de lo mortal que es todo esto. Hay personas como, yo no sé si lo has escuchado, como Louis Giglio, hablando de la iglesia en línea. Él dice que los jóvenes millennials están dejando la iglesia, pero que se dirigen a Jesús. ¿En serio crees que están saliendo de la iglesia para dirigirse a Jesús? Eso debería causarnos pánico. Una iglesia anuncia, únase a un grupo en línea. Digo, ahora que estamos en nuestras predicaciones a través de la línea, a través de los medios electrónicos, date cuenta cuánta falta nos hace reunirnos ya. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero nos urge reunirnos ya, porque la iglesia se está volviendo innecesaria. La iglesia se está volviendo innecesaria. Vas, le das clic a una grabación, escuchas algo y dices, ya lo escuché, ya, no tengo más que hacer. Pero no es así. No se puede entretener a la gente como lo hace la televisión privada o como lo hace el internet. Hay personas que tienen problemas para adaptarse a nuestra iglesia porque no soy el tipo de predicador que ellos prefieren, porque no se escucha o no se canta la música que prefieren. Y como se trata de lo que prefieren, entonces intentan encontrar un lugar que se ajuste más a sus preferencias. Y al mismo tiempo hay presión de los expertos en el mundo, en el crecimiento de las iglesias, que dicen, ¿qué estás haciendo con todos los medios electrónicos y las redes sociales? ¿Qué estás haciendo para que la tecnología ayude a la iglesia? Yo estoy de acuerdo con que esas herramientas son buenas, pero también son herramientas que te desconectan. No podemos permitir que esto destruya a la iglesia. El compañerismo es precioso. ¿Cómo era la primera iglesia? En el versículo 42 dice que ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban y compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Esos son los medios de gracia. Esas son las cosas más ordinarias en las que toda iglesia debería de participar, porque esa es la vida de la iglesia que están haciendo. No hay nada ahí sobre el entretenimiento.
No hay nada espectacular ahí. No hay nada ahí que catapulte a alguien a otro nivel espiritual. No hay nadie tratando de sobresalir. En primer lugar, queremos reconocer que el versículo 42 comienza que se dedicaban continuamente. Dice, estaban dedicados a aprender. Y eso es la iglesia ordinaria que es salva, la iglesia ordinaria regenerada, la iglesia ordinaria que está formada por verdaderos creyentes. A menos que la iglesia sea redimida, la iglesia será seriamente comprometida. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos creen, y escuche lo que le voy a decir con cuidado, muchos creen que todos los que están en la iglesia son los creyentes, pero no somos todos los que están ahí. Es decir, no todos los que van a una reunión son verdaderamente salvos. Escuche, lo voy a decir con mucho tacto y con mucho respeto y con mucho cariño. Los no creyentes que llegan a ir a la iglesia son bienvenidos. Aquellos que pueden ser no creyentes son bienvenidos, pero no son parte de la iglesia. No eres parte de la iglesia. Te invitamos a venir a Cristo y a convertirte en parte de la iglesia, pero la realidad inicial, la acción inicial, podría decirse, en la iglesia es la acción que Dios realiza a través de la fe de un individuo para darle vida a ese individuo, para que la iglesia ordinaria sea una iglesia salva. Es decir, estas 3,000 personas se salvan al final de un sermón en un día, y esa es una obra poderosa de Dios para unir a su iglesia. Pero no todos los que van a una iglesia son cristianos. No todos están comprometidos. No todos tienen el interés de ir a la iglesia por aprender. Yo cuando inicié yendo a la iglesia, el interés era la que en ese momento era mi novia, hoy mi esposa. Debo confesarlo. Y hay gente que va a la iglesia que tiene otros intereses. ¿Cuáles? Solo Dios sabe y conoce el corazón. Hay muchas iglesias hoy en día a las que les gustaría hacer que los incrédulos se sientan parte de la iglesia y van a querer difuminar la línea. Pero una iglesia ordinaria es una iglesia como la iglesia de Tesalónica, comprometida. Mira, Primera de Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3 dice, cada vez que oramos los recordamos y le damos gracias a Dios por todos ustedes. Agradecemos a Dios nuestro Padre porque su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar. También damos gracias a Dios porque la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo los mantiene constantes. Apocalipsis 2:14 es como lo contrario. Sin embargo, tengo algunas cosas en tu contra. Hay entre ustedes algunos que siguen las enseñanzas que les dio Balaam a Balac para que hiciera pecar al pueblo de Israel comiendo alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y cometiendo pecados sexuales. Además, hay algunos que creen en lo que dicen los nicolaitas. Por lo tanto, cambia. De lo contrario, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Ese es como el otro caso. Nosotros debemos ser una iglesia comprometida. Esta iglesia está tratando de borrar las líneas entre los salvos y los perdidos, los regenerados y los no regenerados. Está tratando de acomodar las cosas para que la gente se sienta bien, para que la gente se sienta aceptada, para que la gente se acomode, para que la gente pueda sentirse bien, seguir llevando su vida como la lleva, sin que se produzca un verdadero cambio en ellos. ¿Te acuerdas que hablamos que cuando estos hombres que escuchan el sermón de Pedro, dice que fue como una daga que atravesó su corazón y dijeron, ¿qué podemos hacer? Hubo un cambio, un arrepentimiento verdadero. La verdadera iglesia ordinaria, salva, regenerada, es una iglesia formada por hombres y mujeres que han sufrido ese cambio en su corazón. Todos los que llegan son bienvenidos, todos los que quieran acercarse son bienvenidos, pero no todos son parte de la iglesia hasta que demuestran con los frutos de su vida que han cambiado.
Por favor, no me vaya a malinterpretar. El versículo 42 dice, ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. La doctrina de los apóstoles, eso es simplemente una referencia al hecho de que los apóstoles eran los portadores de la revelación divina que fue autenticada por los milagros que hicieron, que los validaron como portavoces de Dios, y fue su enseñanza, la enseñanza de estos 11, la sustancia del estudio de la iglesia primitiva. Esto es muy importante. Una iglesia ordinaria es una iglesia que está completamente involucrada en el estudio de la verdad bíblica. Fueron los apóstoles y sus asociados quienes finalmente escribieron su doctrina y compusieron el Nuevo Testamento, obviamente y por supuesto que guiados por el Espíritu Santo. La enseñanza domina una iglesia donde las personas son redimidas. Una iglesia ordinaria es una iglesia salva. Una iglesia ordinaria es una iglesia que está completamente comprometida con la renovación de sus mentes a través de la palabra de Dios. La doctrina es el corazón de la vida de la iglesia. Toda la Biblia es la fuente de esa verdad. Esta es una iglesia ordinaria, no es una iglesia extraordinaria, sino ordinaria según la definición de Dios. El versículo 42 otra vez dice que estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban y compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. La iglesia es una sociedad. La palabra koinonía significa socio, compañero de equipo. Estamos juntos. No eran espectadores, no eran asistentes a tiempo parcial. Vivieron una vida en una maravillosa clase de compañerismo. Una iglesia común no es un evento para que la gente venga a verlo. Una iglesia ordinaria es una confraternidad, es una vida compartida, es una confraternidad práctica. El libro de Hebreos nos recuerda en el capítulo 10 que no debemos dejar de reunirnos, porque cuando estamos juntos nos estimulamos unos a otros en el amor y en las buenas obras, en donde usamos nuestros dones espirituales para edificarnos unos a otros. Es donde hacemos el unos a otros, amándonos unos a otros, instruyéndonos unos a otros, orando unos por otros, reprendiéndonos unos a otros. Una iglesia ordinaria está marcada entonces por la sana doctrina, y la iglesia ordinaria está marcada por la vida, esa vida espiritual. Dice también que compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Este es el partimiento del pan. Eso ciertamente abarca la cena del Señor, ciertamente engloba la memoria de la cruz, pero antes de que se tomara la cena del Señor, generalmente en la iglesia primitiva había una comida, una fiesta de amor, que llamaba el apóstol Pablo, una cena que culminaba con el recuerdo de la cruz. Ciertamente la mesa, compartían ahí en la mesa y llevaban a cabo la cena del Señor, que es fundamental para la vida de la iglesia. Como bien sabemos, solo el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas dejadas a la iglesia. La iglesia primitiva marca el ritmo llamando a la cena del Señor, llamando a reunirse para tomar el pan y la copa y recordar su muerte. Es una iglesia que se centra en la cruz, que recuerda lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Y es una iglesia que mantiene esa obediencia. Y el otro elemento en el versículo 42, y nuevamente estas son cosas con las que están muy familiarizados, es la oración. Estas son las actividades de la iglesia. Personas verdaderamente convertidas que se dedican continuamente a la enseñanza que comparten los apóstoles y que ahora están inscritas en la vida y compartiendo esto con los compañeros, están llevando a cabo la cena del Señor, en las que te enfocas en las glorias de la cruz, en la oración, pero no debemos perder esto, porque es parte de la enseñanza. Esto no puede ser demasiado, no puede ser suficiente. No importa cuánto ores, te sientes culpable la mayor parte de tu vida por lo poco que oras, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la oración colectiva, se reunían para orar. Y una iglesia debe reunirse para orar. Una iglesia no era un lugar donde hubiera una plataforma para una figura llamativa o una personalidad exagerada. Era simplemente un lugar ordinario donde el pueblo de Dios estaba genuinamente convertido y se dedicaba
continuamente a estudiar la palabra, al compañerismo, a recordar la cena del Señor o la cruz y todo lo que el Señor hizo, y oraban. Y esto era algo ordinario, algo común, algo que se daba constantemente en sus vidas. Y así llegamos al versículo 43. Y en el versículo 43 dice: todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Y aquí encontramos la palabra phobos, que en realidad es la palabra que se obtiene de fobia. Tenían la sensación de que había algo sobrenatural. Bueno, en ese caso muchas maravillas y señales estaban ocurriendo a través de los apóstoles, pero todavía creo que a pesar de que los apóstoles se han ido, una iglesia ordinaria donde las actividades son la palabra de Dios, la comunión, el enfoque en la cruz, en la cena del Señor, ahí es donde tratamos con el pecado de nuestras vidas, y la oración hay un sentido de presencia divina y hay ese profundo asombro de lo que Dios hace a través de las maravillas que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y no es una fobia de terror, sino de reverencia. Es un asombro que proviene de la obra evidente de Dios a través de los muchos medios que Él utiliza ordinarios de gracia, cambiándonos a cada uno de nosotros. La gente intenta fabricar en muchas ocasiones este supuesto o esta supuesta presencia de Dios con luces, con música, con tantas cosas, con experiencias extrañas, pero eso no es ese asombro, esa presencia de Dios, ese no es el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. La palabra phobos, la palabra miedo o asombro, está reservada para los momentos en que las mentes de las personas están aturdidas debido a alguna poderosa realidad divina. Lo que te decía hace un momento, esto no es místico, esto es algo que cuando tú te comprometes, te llenas, te vas metiendo a la vida de la iglesia y se te vuelve algo ordinario el reunirte, el participar en la cena del Señor, el recordar lo que Él hizo por ti, el orar, el estudiar su palabra, viene un asombro a tu vida, viene una presencia de Dios a tu vida, te das cuenta de lo mucho que Él ha hecho por ti, te das cuenta de todo lo que hace por ti día a día y causa en ti un asombro. Eso es de lo que estamos hablando. No es místico, es la evidencia de la obra de Dios. No es una manera milagrosa como lo hicieron los apóstoles, sino una manera menos milagrosa en la que Dios salva, santifica y obra su providencia para glorificarse a sí mismo. Te das cuenta que no tenías trabajo y de repente tienes trabajo, te das cuenta que te sentías mal, oraste y Dios te sanó, te das cuenta que pediste por algo y Dios te dio la provisión y te das cuenta de que Dios está contigo. Entonces la primera actitud que vemos aquí es asombro, y no es artificial ni inducida artificialmente, es el verdadero temor del Señor. Es maravilloso estar en un lugar donde el Espíritu de Dios se mueve con poder. Y luego el versículo 44 y 45, todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes, vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Esto es importante porque en el amor que ellos se tenían, empezaron a vender sus propiedades y sus posesiones y lo compartían con todos. Era como si nadie sintiera que tenía derecho a algo propio. Estaban todos juntos, y cuando dice que tenían todas las cosas en común, simplemente significa que tenían lo que tenían en sus manos, y si alguien más lo necesitaba, lo soltaban fácilmente. Si era necesario, vendían sus propiedades y sus posesiones y lo compartían con todos. Imagínate eso. Por cierto, esto nunca vuelve a suceder en el Nuevo Testamento en ninguna otra iglesia, lo cual habla en contra de la idea que se supone que la iglesia es la fuente de la justicia social y algún tipo de marxismo. Esto nunca vuelve a suceder. Tienes que entender que hay miles de peregrinos en la ciudad de Jerusalén que no pueden volver a casa. ¿Por qué? Porque solo hay una iglesia, y está ahí, y son ellos, y necesitan quedarse. Pero ¿quién va a satisfacer sus necesidades? Bueno, estaban en unidad, y el amor del Espíritu Santo estaba en ellos, y estaban dispuestos a desprenderse de todo lo que poseían para satisfacer las necesidades de otras personas. Esto solamente lo hace Dios. El versículo 46 dice: los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas.
compartían la comida con sencillez y alegría. La primera actitud que veo aquí es la actitud de asombro por lo que Dios está haciendo. El segundo es la actitud de amor. Y el tercero es la actitud de unidad. Son una solamente. Y el siguiente es la actitud de gozo al final del 46 y la sencillez de corazón. Esto de nuevo, simplicidad es una palabra como ordinaria. Sus vidas están entrelazadas en una solamente. Parten el pan de casa en casa. Hay una unidad, hay un amor, hay una preocupación del uno por el otro. Y bueno, por cierto, el hecho de que sigan partiendo el pan de casa en casa significa que no todo el mundo vendió su casa. Todavía había personas que eran dueñas de su casa. Comían juntos con alegría. Entonces hay otra actitud en una iglesia ordinaria, que es gozo, alegría, unidad, sencillez de corazón. Cuidarnos unos a otros. Esa sería una definición simple. Y el versículo 47 dice, alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Eso me causa, eso me pega mucho porque esta palabra está extraordinaria. Todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Una iglesia ordinaria es una iglesia que adora. Y no creo que deba decirte que eso es una parte de nuestra vida. Debemos poder adorar al Señor estando en la iglesia o no estando en la iglesia. Esto es una iglesia ordinaria. No hay nada llamativo, nada radical, nada extremo, nada exagerado, nada prestado de la cultura. Esta es una iglesia ordinaria, es una iglesia ordinaria que ganó el favor de toda la gente. Y esto comienza a ver el efecto. Vimos las actividades, vimos las actitudes, el favor de toda la gente. Esta iglesia ordinaria experimentó una bendición extraordinaria. El versículo 47 termina con eso, y el Señor iba añadiendo, dice, a los que iban siendo salvos. No sé cómo, pero el Señor iba añadiendo. ¿Cómo fueron transmitiendo el mensaje? Pero el Señor iba edificando la iglesia. Él añade. No nos pide que seamos radicales, extremos, exagerados, transformadores, emergentes o cualquier otro objetivo. Nos pide que sigamos los medios ordinarios de gracia y fidelidad de la palabra y el Espíritu de Dios, y Él se ocupará de lo extraordinario. Quiero que seas un cristiano ordinario. Mira, no persigas las cosas salvajes, ni hagas cosas exageradas, ni extremas, ni radicales. Una iglesia ordinaria, por el poder de Dios, va a tener un impacto extraordinario. Es muy sencillo lo que acabamos de aprender, pero es poderoso. Porque si tú estudias la enseñanza de la Escritura, si tú te congregas, si tú recuerdas lo que el Señor hizo por ti, teniendo constantemente esa cena del Señor, que no es otra cosa más que valorar cómo está tu vida, si estás en pecado, y si estás en pecado, pedir perdón y cambiar. Si tú te preocupas por los demás, si hay un compañerismo, si hay estos factores que hemos estudiado, es algo común, es algo ordinario. No es nada extraordinario, no es nada radical, extremo, exagerado. Es algo común. Vamos a decirlo, es hasta plano. No hay nada fuera de lo común en eso. Dios no te está llamando a que seas extraordinario. Él es el extraordinario. Tú, congrégate, tú estudia la palabra, tú obedece, tú escucha lo que dice Dios, tú ora, participa en la cena del Señor. Es decir, participar en la cena del Señor no es ir y comer y gustar el jugo de uva y comer la galleta, no. Participar en la cena del Señor es recordar lo que Él hizo por ti, pero si estás mal, pedir perdón y cambiar. Sí queda claro eso. Haz las cosas que hemos dicho y Dios hará lo extraordinario. Hagamos esto, hermanos, para que seamos una iglesia ordinaria y que Él haga lo extraordinario. Que entre nosotros haya ese poder de amor, de compañerismo, de preocupación del unos por los otros, de que si a ti te falta algo, lo suplamos, que si a mí me hace falta algo, se supla, y que vivamos esto que hemos aprendido para la gloria de Dios. Y bueno, la próxima semana, si Dios permite, vamos a estudiar ya el capítulo 3, donde Pedro nos va a dar una gran enseñanza
de algo que va a suceder en la entrada del templo con una persona que está ahí. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por enseñarnos lo que tienes para nosotros. Te agradezco, Señor, que me permitas junto con mis hermanos estudiar tu palabra y te agradezco que nos des esa oportunidad, Señor. Qué sencillo puede ser, ¿no? Recapitulando, qué sencillo puede ser el poner atención a tu palabra, estudiarla, vivir una vida santa y recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz al llevar a cabo la ordenanza de llevar la cena que tú has implementado, tomar el vino, partir el pan, comerlo y recordar lo que hiciste por nosotros, el preocuparnos unos por los otros, el suplir nuestras necesidades, el vivir en coinonía, el estar asociados, el estar en comunión, el estar preocupados unos por otros, el orar, el gozarnos, el estar alegres, gozosos unos con otros, nada de pleitos, nada de chismes, nada de rumores. Qué ordinario es eso, pero qué poderoso es. Padre, oramos porque nuestra iglesia sea así y nos podamos convertir en eso que tú quieres para nosotros, una iglesia ordinaria, para que tú hagas lo extraordinario. En Cristo Jesús, Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Amados hermanos, gracias a Dios por un momento más en su palabra. Les mando un fuerte abrazo. Sé que algunos de ustedes estarán preguntando que para cuándo nos vamos a reunir. Sinceramente yo creo que nos vamos a reunir, si Dios lo permite, hasta diciembre, y si no, a lo mejor hasta enero, porque los cambios del semáforo, aun cuando ya estamos en amarillo, debemos esperar y ser prudentes para ver si vamos a permanecer en ese amarillo y no exponernos. Oro a Dios porque usted siga conectado, oro a Dios porque usted siga ahí, porque usted escuche todo esto, que no lo deje, que no diga, ay, luego lo escucho, ay, ya se me juntaron 2 o 3, ay, ya me atrasé. No, no pierda el deseo de seguir escuchando lo que Dios tiene para usted. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Y si Dios permite, pronto nos vemos. Un abrazo. A distancia.